de la respectiva. Bueno, pues compañeros, los que asistieron, la verdad, se les da las gracias por asistir a esta conferencia, ¿no? Estas charlas que a veces se suelen dar en Semillero Episteme, que son muy fundamentales, muy importantes para poder contribuir en alguna semilla, ¿no? Como bien se dice, para que nosotros podamos avanzar en algún tema, para que podamos tener más claridad en esto. Más que todo se le agradece también al profesor Iván que decide acompañarnos hoy y se le da apertura a lo que viene siendo hoy la charla sobre Wittgenstein, quien está a cargo pues el profesor Rodrigo Cuellar, que es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, para que por favor nos vaya contando, profe, en qué va a consistir. Gracias, Felipe. Buenas tardes. A Brandon, a Diana, a Iván, por supuesto a Felipe. ¿Cómo se llama? Richard Chacua no pudo asistir. Y bueno, no sé, creo que había otro estudiante la vez pasada. Me acuerdo de Diego, quien a propósito estaba como inquieto por lo de Wittgenstein y por esa razón formulé pues como que hoy habláramos de ello. ¿Sí? También el profesor Iván está para la próxima semana con hermenéutica, si así está, también se había solicitado de parte de ustedes. Yo le había pedido también a Rosita y a Jacobo que dieran pues como alguna charla, más que conferencias creo como charlas, así como para abrir asuntos, mostrar problemas, ¿sí? Que puedan ser de interés para el semillero. ¿Sí? Por fortuna, pues Felipe nos graba allí por si alguien que no esté presente o nosotros mismos queremos volver a la suerte de charla que quisiera mostrar. ¿Sí? Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Cómo es que yo hago aquí? Yo preferí hablar solo de esa primera filosofía de Wittgenstein. ¿Cómo es que yo hago para ampliar aquí esta pantalla, hombre? Usted me puede orientar, Felipe. Hay una tecla que uno le da. Creo que es F5, ¿no? ¿O F10? F10. F5. 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 Ojo. O si no le puede dar donde hace zoom al ladito, aparece una especie como de monitor. Si le mira, profe. Al lado. Sí, donde está el menos, en la barra, abajo. Menos, ajá. Ahí al lado. Al lado del menos, no, al otro lado. Al lado izquierdo, eso ahí. Eso, ahí. Eso fue. Pues por dos razones, concentrarnos un poco en esa primera filosofía de Wittgenstein por sus 100 años del Tractatus Lógico-Filosóficos, la obra pues como más importante de esa primera filosofía, y porque pues considero que es poco el tiempo y de pronto muy abrumador, diría yo, hablar pues a la vez de su segunda filosofía, pues que aunque tiene que ver con esta que yo quiero mostrar hoy, un semblante, pues se diferencia, entonces lo hace más complejo. Esta primera filosofía, creo que son los textos, no puede faltar alguno allí que se conocieron, solo el Tractatus, de estas se conocieron, pues lo publicó Wittgenstein en vida, creo que solo publicó dos obras en vida, ¿sí?
Y este texto, pues, el tratado al que más me voy a referir. Posteriormente a estos años, ¿sí? Como en 1970, se publicaron las cartas, ¿sí? Estas a Russell, a Moore, Keynes, Ramsey, Haeckel, Engelmann, von Fickel, y cercano, o sea, después de la muerte de Wittgenstein, pues sus diarios, lo que es, Iván Tagebucha, y también el Prototractatus, ¿sí? Aunque Wittgenstein estuvo como 4 años esperando su publicación del Tractatus, pasó varias peripecias, ¿sí? Él en Austria ni en Alemania pues pudo publicar, ¿no?, su texto, y se lo envió a su maestro, digamos, a Russell, a Inglaterra, quien se ha ofrecido pues a Bertrand Russell, a leerle y a buscarle editorial, ¿cierto? Pero eso le demoró mucho tiempo y se desencantó pues Wittgenstein de su texto, ¿sí? Al respecto, como lo comenta Isidoro y Reguera y Jacobo Muñoz, que son los que hacen la introducción al Tractatus de la Alianza, ¿sí?, la editorial Alianza, comentan esto un poco como de cierto llegar Wittgenstein a conocer a Russell e ir a Inglaterra, ¿cierto? Dice en una cita a pie de página estos dos autores españoles: llevado de una inicial inclinación a la ingeniería aeronáutica, Wittgenstein cursó estudios entre 1906 y 1908 en el Instituto Politécnico de Berlín, trasladándose seguidamente con igual objeto a la Universidad de Manchester. Comenzó aquí a interesarse de modo creciente por los fundamentos de la matemática, lo que le llevó, a la vez que leía a Frege, le llevó a Cambridge, donde profesaba a la sazón Bertrand Russell, famoso ya como el primer lógico y filósofo de la matemática de Inglaterra. Wittgenstein permaneció en Cambridge, en cuya universidad llegaría él mismo a profesar un día, entre 1911 y 1913. Estas inquietudes pues tan amplias de un espíritu tan inquieto y tan singular como Wittgenstein lo llevaron pues a las Islas Británicas y ocuparon una cátedra ya, no recuerdo bien si fue que renunció pues su manera de ser, y se fue por mucho tiempo, ¿no? Se dice pues a hacer otros oficios muy distintos, digamos, a la filosofía, y que cuando volvió pues, digamos, desarrolló su segunda filosofía, ¿sí? Ya como por los años 40, ¿cierto? Y su alusión a Russell, no es en vano, porque en su cometido, digamos, del Tractatus, ¿sí?, está digamos, ese horizonte de la matemática y la lógica que Russell y Whitehead habían hecho en los Principia, ¿cierto? Ese vínculo allí, matemáticas, lógica, esa asunción de la matemática de Peano, eso inspiró a Wittgenstein a proponer como ese lenguaje perfecto, del que ya pues estaba como fundamentado en ese texto de Russell y Whitehead, pero también en otros textos de comienzos del siglo XX. Pues horizonte que se va a ver un poco, digo yo, reflejado aquí en lo que yo quisiera decir, ¿no es cierto? En esto de las dificultades de la publicación de su obra, a la que tanto le impulsaba Russell, es como
la misma escritura de Wittgenstein, ¿sí? Ustedes seguramente han visto, yo por ahí enviaba la copia en magnético, ¿sí? Del Tractatus, ¿sí? Es una obra escrita como muy sucintamente en forma aforística, ¿sí? Bueno, pues como, sí, como aforismos prácticamente, como parágrafos y no muy claros, ¿sí? Él temía eso, además lo terminó en el frente de batalla, ¿no es cierto? Y estaba tal vez no en las mejores circunstancias, ¿sí? Y un estilo pues lógico, un estilo formal como muy preciso. Él lo que algo hizo al respecto, ¿sí? En esas cartas que se escribía por ejemplo, con Russell, es que le agregó como una anotación que vemos pues está a los lados, al lado pues de cada parágrafo, ¿sí? Como un poco como en el sentido de la ética de Spinoza, dicen algunos, ¿no es cierto? Pero no pudo como remediar y él se lamentaba de eso, ¿no? Como de su estilo tan corto, tan lógico y tan encerrado y tan como oscuro, ¿no? Eso pues le demoraba que le aceptaran en una o en otra editorial. Al principio él buscó pues en el continente, en el mismo Wittgenstein, en Austria, en Alemania, y Russell lo hacía en Inglaterra, hasta que al fin, hasta 4 años después, le publicaron, cuando ya el mismo Wittgenstein estaba pues desencantado, y le escribió a Russell que hagan de esa obra lo que quiera. Russell se ofreció a hacer una introducción, ¿sí? Pues se la envió a Wittgenstein antes de ser publicado el Tractatus. Esa introducción aparece en algunas ediciones, al final aparece como un apéndice, ¿no? Al final del Tractatus. Wittgenstein no quedó nada contento con lo que Russell, su maestro, le decía, como interpretando su Tractatus, y eso pues además le acrecentó pues, su desánimo a Wittgenstein. ¿Sí? Y con el tiempo pues tal vez se fue comprendiendo, y sobre muchos de sus asuntos no, hay discusión, ¿no? Cómo se ha de interpretar una u otra noción. O sea, un presupuesto que dicen algunos, pues, que es básico para entender o sea, que está presente allí en el Tractatus, es su isomorfismo entre lenguaje y mundo, ¿sí? Pero más como lo dice Latevers, ¿sí? Sobre la sombra del lenguaje, no lo escribí completo, más con tirando del lado, digamos, de lo lingüístico respecto al mundo, ¿sí? Si hay una forma común que pretende Wittgenstein entre el lenguaje, que a veces se nombra como lingüístico, y el mundo, con ese talante de que el lenguaje debe referir al mundo, ¿sí? Con ese carácter de un lenguaje descriptivo, ¿sí? Eh, es que, en todo caso no hay una forma, digamos, neutra entre como que si el mundo se reflejara en el lenguaje y lo que el lenguaje dice sobre el mundo, pues, digamos, dice lo que hay allí afuera, digamos, el mundo físico, que era sobre todo, pues era este mundo del que estaba hablando Wittgenstein, ¿no? En ese tratado. Entonces, está más polarizado hacia el lenguaje, hacia lo lingüístico, esa forma de esa figuración que hace la mente humana a través del lenguaje sobre lo que hay allí en el mundo. ¿Sí?
Dice así la Trevers: el Tractatus, aun cuando en muchos aspectos pueda ser considerado como una obra filosófica tradicional, incluso como una obra en gran medida dogmática, presenta sin embargo dificultades propias respecto de la interpretación de la posición en él desarrollada. De un libro cuyo propósito explícito es el de solucionar de manera contundente todos los problemas de la filosofía, estableciendo un límite claro a lo que puede ser pensado, podría esperarse justificadamente una mayor accesibilidad y menor opacidad en la expresión. Su interpretación, sin embargo, resulta de tal dificultad que no solo las posiciones adoptadas respecto de un buen número de problemas específicos, sino también aquellas que consideran a su sentido general, solo pueden ser establecidas con cautela. Lo anterior se aplica de manera especial a una de las principales tesis de la obra, sin la cual el proyecto mismo que la inspira resultaría ininteligible: la existencia de dos órdenes, un orden lingüístico y un orden ontológico. Esto exige una doble investigación para efectos de precisar el problema central, el de saber qué deben tener en común el lenguaje y el mundo, para que el primero pueda representar al segundo y ambos encontrarse así coordinados. El análisis lingüístico, el análisis de la proposición y el análisis ontológico son desarrollados conjunta y paralelamente, revelando en cada ámbito los elementos últimos que los conforman, así como la comunidad estructural de su relación. Todo el Tractatus funciona según una imagen especular, donde mundo y lenguaje se reflejan mutuamente. No obstante, en él se define una poca... Bueno, entonces, esa teoría especular como por reflejo, ¿no? Sin embargo, que a veces se ha visto como un isomorfismo, pues, no es como tan, digamos, tan neutra, tan equivalente, porque el carácter del lenguaje, como lo ve Wittgenstein, es más constitutivo del mundo. Es decir, tiene esa vena priorística que viene desde Kant, ¿sí? De que determina los objetos del conocimiento, ¿sí? Esto pues es como algo muy general, ¿sí? Que tal vez se pueda ir como centrando un poco en esa relación lenguaje y mundo, ¿sí? Que Wittgenstein lo ve desde el lado del análisis de la lógica del lenguaje, ¿sí? Entonces, como él mismo lo dice en una de sus cartas a Russell y en el prólogo al Tractatus, ¿sí? De lo que se trata esta obra, ¿sí? Es delimitar lo que puede ser expresado mediante proposiciones, es decir, lo que puede ser pensado, ¿sí? Y lo que no puede ser expresado mediante proposiciones, es decir, lo que solo puede ser mostrado, ¿sí? Como esa pretensión de que un lenguaje, digamos, lógico, de qué puede hablar acerca del mundo, ¿sí? Entonces, puede hablar de aquello que la proposición, ¿sí?, pueda determinar, ¿sí? De aquello que no sea así, eso como indecible, ¿sí? Eso solo se puede mostrar, dice Wittgenstein. Ese límite pues entre lo decible en el lenguaje, lo indecible en el lenguaje, ¿sí? De tratar de deslindar de qué se puede hablar y de qué no, solo puede ser pues trazado al interior del lenguaje. Por aquello pues de que desde esa concepción caramba, que él viene inspirado por Russell sobre todo, ¿sí? Es pretender que el lenguaje muestra la estructura lógica común al mundo, ¿sí? Cuando
desde un lenguaje bien construido, con ese talante de un lenguaje perfecto, ¿sí? Lógicamente perfecto, entonces se puede tratar de tirar como una red para describir el mundo, ¿sí? Desde una lógica revisada pues desde el análisis del lenguaje que se emplea, ¿sí? Tanto para las ciencias, ¿sí? Como para el mundo ordinario, precisamente hay como una, digamos, suerte de contaminación según Wittgenstein, sobre lo que se puede hablar, ¿sí? Y delimitar eso se debe hacer desde el lenguaje mismo, ¿cierto? Si se revisa la lógica, ¿sí? Empleada en el lenguaje, ¿sí? Porque de lo contrario se estaría en el terreno de lo indecible, de lo que hay que callar, que solo se puede mostrar, ¿sí? Y como sabrán algunos, recordarán, el lenguaje o sea, tratar de hablar de lo que está más allá, digamos, de ese carácter lógico de la proposición, ¿sí? Es ya un asunto místico, ¿sí? Sobre lo cual no hay un lenguaje pues lógico, no hay un mundo lógicamente ordenado, como pues lo dicen algunas de sus proposiciones al final, sobre todo al final del Tractatus, ¿no? Ya no es, en ese caso, aquí, para describir al mundo, o sea, cómo sea el mundo, estamos, ya en lo místico estamos hablando de que sea el mundo, pero con eso y con la dificultad que encarna, puedes interpretar a Wittgenstein, como lo dicen los autores, se puede inferir que eso que sea es como asumir ya una manera ética, estética, metafísica, ¿sí? El mundo, ya en como el terreno más de lo existencial, y sobre ese asunto místico, de lo cual pues escribió también Wittgenstein, que por cierto, como el mismo Russell lo dice, se volvió místico, seguro muchos lo han dicho. Eso solo se, digámoslo así, se experimenta, se siente, pero no es como para describirlo con el lenguaje proposicional de su propuesta, ¿no? Para las ciencias. El silencio del místico, de eso que no se puede hablar, es precisamente asumir esa delimitación de lo que no alcanza a ser como atrapado y no puede ser atrapado con esa red proposicional. En el terreno de lo que sí se puede decir, pues, en el terreno del lenguaje, se trata de hacer esa labor terapéutica, como él también le ha llamado, Wittgenstein, al lenguaje de la filosofía, ¿sí? Que está plagado de incomprensiones, ¿sí? Lo, se ha pretendido como hablar de lo impensable e indecible desde esa red, pues, como perfecta de un lenguaje así, ¿no? Que él propone. Por eso se vuelve un problema ético, dice también en el Tractatus Wittgenstein, no recuerdo en qué lado, ¿sí? Vale, traigo lo que nos dice en su artículo Vicente Sanfélix, ¿no? El objetivo constante de Wittgenstein fue aportar nuevas estrategias para criticar una manera de pensar que se halla profundamente enraizada en nuestra cultura, el cientifismo, ¿sí? Que yo diría que es como un naturalismo, ¿sí? Al respecto, Sanfélix, ¿sí? También nos dice
Vaya, yo creo que no voy a leer tanto porque se me agota el tiempo ya. Eh, yo lo resumo un poco así, ¿no? El lenguaje del mundo moderno que ha traído la ciencia, para un Wittgenstein es como cientificista, que yo digo como naturalista, porque es un lenguaje que se preocupa más por el progreso en las mismas teorías científicas para dar cuenta de los objetos, ¿sí? Como a partir de eso que llaman leyes naturales, ¿sí? Y sin reconocer el valor de las leyes naturales, lo que Wittgenstein dice es que hay que ir como algo más fundamental que las mismas leyes científicas de las cuales pues estaba muy avesado Wittgenstein, es que comparten una forma lógica que es común, que es en la que él estaba pensando, ¿sí? Y se han preocupado más por tanto como dice en sus observaciones filosóficas, aquí en un texto de su segunda filosofía, hay un prólogo que fue que él pensó para el Tractatus, ¿sí? Y que no se publicó por allá, sino que después, digamos, así apareció y publicó, lo publicaron mucho después. Él dice, me es indiferente que el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no comprende el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la palabra progreso, ¿sí? Y él a eso, en eso incluye a la comunidad, a la civilización europea, a la americana, pero con ese talante pues de un naturalismo digamos, que no cae en la cuenta de que habrían unas formas más generales a las mismas leyes naturales que emplea la ciencia, ¿sí? Esa crítica, pues, que como él ve la filosofía, ¿sí? Que es como una actividad, ¿sí? De depuración de la, digamos así, de la contaminación en que está el lenguaje y que no puede precisar su objeto, ¿sí? Y que por eso él dice que son pseudoproposiciones las que no lo hacen, ¿sí? También está ligado con su crítica al psicologismo, ¿no? Como lo dice Joseph Blasco, ¿no? Wittgenstein pretende sustituir la investigación de los procesos del pensamiento por la investigación de la estructura lógica del pensamiento. Eso es clave porque ahí se vincula la filosofía de la mente, ¿no? No sé si Rosita está por aquí, ella nos va a hablar de problemas de filosofía de la mente, ¿no es cierto? Pero pues aquí yo sigo con esa preocupación que pudo tener Wittgenstein, ¿no es cierto? De que no es un asunto que al mismo Kant se resistía a ello, ¿no es cierto? Eh, a, a explicar cómo las facultades humanas y cómo es que conoce el hombre, ¿no es cierto? Como hicieron los empiristas, por ejemplo, lo que Kant llamaba psicologismo, ¿no es cierto? Esa lucha también la hicieron otros, el mismo Husserl, Frege, Kierkegaard y otros, ¿cierto? De pretender más bien explorar como es una suerte de estructura lógica de la mente, ¿sí? Y por eso es que esa crítica al propio pensamiento para tratar de elucidar como una red, digamos, clara, ideal, ¿sí? Perfecta, y ella como aplicarla al mundo, ¿no es cierto? Por eso es que esa forma lógica en la que pensaba Wittgenstein debe develar la lógica del mundo, de la realidad, como también la llama él, ¿cierto? Es como la vía para acceder la lógica del lenguaje es como la vía para acceder al pensamiento de la realidad. A la vez que se hace como una terapéutica mental, ¿sí? De esa suerte de un lenguaje, de una estructura lógica para pensar, ¿sí? A la vez, o sea, habiendo clarificado eso, se puede clarificar como la lógica que tiene el mundo, ¿no? En un presupuesto, pues, de que se ha de haber ese isomorfismo, esta correspondencia, ¿cierto? Joseph Blasco
nos dice que el objeto último de la reflexión filosófica, pues según Wittgenstein, es la clarificación de la estructura más general de la realidad. Por eso es un asunto ontológico o metafísico. Y como la realidad nos es dada en el pensamiento, clarificando los límites del pensamiento, cumplimos esa tarea de clarificar la estructura general de la realidad. Y como esta clarificación se hace a través de la expresión del pensamiento, es decir, el lenguaje, la filosofía, la metafísica, si se quiere, es crítica del lenguaje. Dice Wittgenstein en el Tractatus. ¿Sí? Pero se trata de una crítica, termina diciendo Blasco allí, es una crítica lógica y por tanto epistemológica. En ese vínculo, pues como especular, como de espejo, como de reflejo, pues, en que está empeñado y está en su primera filosofía, en ese vínculo, pues mundo-lenguaje, ¿sí? En los mismos diarios él había escrito por allí esto, ¿no? Yo no he leído los diarios, pero sí lo he leído, algo de lo que nos dicen los comentaristas, ¿sí? Notas en Logic sí nos tocaba que leer ¿con quién era, hombre? Con un francés muy interesante que trabajó por allá, tal vez no lo alcanzó a conocer el profesor Iván, yo creo, Marian Bernard. Pues no vi clase con él, pero sí, claro, sí lo ¿No es conocí. cierto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, ya era un problema entender a Mariano, ¿ya? Porque es que Einstein tenía eso, ¿no? Él era un lógico, un epistemólogo, él era científico también, ¿sí? Sabía de arte, músico, entonces él tenía todo ahí y Mariano le gustaba todo eso, hablaba a la vez de todo. Entonces, en su diario, Wittgenstein decía como esto, ¿no? Mi trabajo se ha extendido desde los fundamentos de la lógica a la esencia del mundo, ¿sí? Como pues en esa vía de que estamos diciendo de clarificar la mente para como lanzar esa estructura a entender el mundo. Por eso la filosofía se constituye de lógica y metafísica, y la primera es la base de la metafísica o de la ontología. Ya hemos dicho de ese desprecio por el psicologismo, como habían hecho otros. En esa concepción lógica, pues, de Wittgenstein, sabemos, pues, que esa teoría de la figuratividad o esa concepción de la figura, la proposición como figura, ¿cierto? El lenguaje también de manera más general como figura de la realidad o del mundo, pues así se le conoce, ¿no? Sí. Muchos prefieren traducir bill por figura y no pintura, ¿no? A veces aparece en inglés picture, ¿no es cierto? Pero hay muchos que más bien yo como que me sumo allí, aunque sin ser el experto, que con el término figura, ¿no? Entonces, precisamente cuando él habla de figura desde esa concepción lógica constitutiva del mundo, ¿sí? Pues entonces esa figura representa un posible estado de cosas en el espacio lógico, ¿sí? Ese representar, ¿sí? Tiene un sello creativo, ¿sí? No es un representar como diríamos, aunque Wittgenstein a veces, él trae una foto por ahí, de ejemplo, una foto, ¿no? Pero no es como esa labor pasiva de registrar el mundo externo allá, como una foto o el pintor realista, digamos, que está, ¿sí? Pasando acá en el lienzo lo que ve en un paisaje, ¿no es cierto? No, es como una labor activa de la mente, pues, lógica, ¿no? En ese sentido constitutivo, pues, a priorístico o trascendental, como el mismo Wittgenstein lo dice, ¿no es cierto? La propiedad de una figura lógica de la realidad. Varios, pues, parágrafos donde él explícitamente lo dice, que ese elemento, esa unidad del lenguaje, que es la proposición, ¿sí? Es precisamente esa figura del mundo, ¿cierto? La proposición construye un mundo con ayuda de un armazón lógico y para que pueda darse
esa figuratividad, ¿sí? La forma lógica, ¿sí? Debe tener en común con el mundo, ¿sí? Eh, pero la figura debe tener en común con el mundo su forma lógica, ¿sí? Esa forma lógica, bueno, aquí esa relación, pues, él a veces la compara con otras, digamos, con otros lenguajes, ¿no? Con el musical. Dice en este parágrafo, a primera vista parece que la proposición, tal como viene impresa sobre el papel, no es figura alguna de la realidad de la que trata, pero tampoco la notación musical parece ser a primera vista figura alguna de la música, ni nuestra escritura fonética, el alfabeto, figura alguna de nuestro lenguaje hablado. Y sin embargo, estos lenguajes sígnicos se revelan también en el sentido corriente como figuras de lo que representan. La notación musical, él tiene muy bonita, me parece a mí, otra expresión al propósito de la música, ¿no? Que tiene como esa correspondencia con la melodía, ¿cierto? Él dice aquí, permítanme, en que haya una regla general que permita al músico sacar la sinfonía de la partitura, que haga posible deducir la sinfonía del surco del disco gramofónico y deducir de nuevo la partitura según la primera regla, consiste precisamente en la semejanza interna de cosas aparentemente tan distintas. Dicha regla es la ley de la proyección, que proyecta la sinfonía en el lenguaje de la notación musical, es la regla de la traducción del lenguaje de la notación musical al del disco gramofónico, ¿sí? Ese tener en común, ¿sí? Un medio tan distinto como el vinilo, pues en esa época ya existía el gramófono, ¿no es cierto? Muy anticuado, pero pues era una novedad en la época, ¿sí? O como un grafema, ¿sí? Se corresponde con el sonido, o sea, con lo que significa, o una partitura, ¿sí? Como suena a través del instrumento, digamos. O sea, esa correspondencia allí se nota pues en otro tipo de lenguajes, ¿sí? Porque tienen en común, han de tener en común una forma lógica que permite pues que la aguja del gramófono, ¿sí? Precisamente reproduzca, ¿sí? Ese tipo de metáforas pues que él emplea, que reproduzca el sonido, ¿sí? O para hacer más en el asunto de lo sígnico, ¿no? Como una partitura musical, ¿sí? De allí eso es equivalente a lo que suene tal instrumento, que digamos que la toque, que en virtud de esa partitura, pues, no. Por allá en su segunda filosofía, yo creo que es en la gramática filosófica, Wittgenstein trae algún ejemplo semejante refiriéndose a Beethoven, ¿cierto? Decía que era que Beethoven, aunque al final de sus días pues, no escuchaba su propia música, sin embargo le sonaba en su mente, ¿sí? Que tenía como esa suerte de sintaxis, como esa partitura como incorporada en su mente que con solo ver aquí el pentagrama podía saber, ¿no? A qué sonaba sin oírla. Entonces, él quería ver cómo es una forma común, ¿sí? Entre la mente y el mundo, en esos tipos de lenguajes que también trae a colación. El lenguaje, y sobre todo pues de que está hablando el articulado, tiene una relación interna, pues, aunque todos los demás lenguajes, pensaba Wittgenstein, tienen una relación interna, ¿sí? En virtud de su mismo significado, ¿sí? Tiene una relación interna en virtud de su definición respecto a lo que es el mundo, ¿no? Eso era lo que no veían, pues, las ciencias. Esa crítica al cientifismo, al naturalismo, es que no ven, ¿sí? Que hay como una suerte
de lógica y con sus leyes, ¿sí? que es intrínseco y primero para todos los demás lenguajes, ¿sí? O sea, hasta una figura espacial es lógica, ¿sí? Aunque no toda figura es espacial, ¿no? Hay figuras auditivas, decimos ahora. Esto, pues, que entre tanta cosa que queda por pues, tratar mucho, precisamente ese carácter como a priorístico le hizo ver, pues, que las leyes naturales son, más que eso, son formas de leyes, ¿sí? Son leyes lógicas. Y como nos lo recuerda, pues, Muñoz y Isidoro Reguera, ¿sí? No se aprenden no se capta, o sea, si bien la experiencia entra, no es el punto en el que está enfatizando Wittgenstein, no es un asunto inductivo, ¿cierto? Él está hablando más bien, Wittgenstein está hablando más bien de las leyes de posibilidad de esos fenómenos, ¿no? Eh, para lo cual hay que tener claridad acerca del lenguaje. ¿Cómo puede la lógica, que todo lo abarca, dice Wittgenstein, y que refleja el mundo, ¿sí?, utilizar garabatos y manipulaciones tan especiales? Solo en la medida, se responde, en que todos ellos se anudan formando una red infinitamente fina, gran espejo. La teoría especular que estamos también mencionando, que, que, como han dicho varios, tiene ese carácter trascendental, ¿sí? Porque es como hablar de condiciones, de posibilidad de cómo puede ser el mundo, ¿cierto? En algunas expresiones dice Wittgenstein sobre esta concepción especular que es, pues, la misma teoría figurativa, ¿no? O sea, que es digamos, una característica de esa teoría figurativa, que la lógica no es una teoría, sino una figura especular del mundo. La lógica es trascendental, los hechos en el espacio lógico son el mundo. La proposición construye un mundo con ayuda de un armazón lógico. Creo que ya lo ha mencionado. Entre algunas incomprensiones de esta filosofía, es considerar que él fue el padre del positivismo lógico, ¿sí? Pues su análisis no es solo una teoría del lenguaje formal, ni menos que asuma el criterio empirista del significado para declarar sin sentido lo no verificable, ¿sí? Esto del sinsentido y el carecer de sentido es algo que lo menciono un poquito más adelante. Antes, esa caracterización que él da del mundo, ¿sí?, lo desmenuza en los hechos, ¿no? Con su filosofía atomística, ¿sí?, su atomismo lógico, como se le conoce a su filosofía también. Nos dice un poco esto, ¿no? El mundo es todo lo que es el caso, todo lo que ocurre. El mundo es la totalidad de los hechos. Lo que es el caso, el hecho es el darse efectivo de estados de cosas. El estado de cosas es una conexión de objetos, o sea, de cosas. Los objetos forman la sustancia del mundo, pero por eso no pueden ser compuestos, ¿sí? O sea, de llegar a lo fundamental, tanto del mundo como en el lenguaje, para pretender una lógica que refleje a ambos, a mundo y lenguaje, ¿sí?, pues en eso consiste como ese fundamentalismo, fundacionismo que a veces se le atribuye a su filosofía, ¿cierto? Por eso es que de mundo se pasa a hecho, el hecho ya es compuesto, pero de hecho se va a lo más atómico, a los objetos. Esto tendrá su correspondencia en el lenguaje, su contrapartida en el lenguaje, ¿sí? El problema, en parte, de estos asuntos es cómo hay que interpretar la diferencia entre estado de cosas y hechos, ¿no es cierto? Yo aquí solo menciono, y en otras ocasiones he mencionado algo de
de la profesora Pilar López de Santa María, ¿sí? En una de las tres perspectivas que ella dice que hay sobre esa distinción hecho y estado de cosas, ¿no es cierto? Porque es de considerar al estado de cosas como lo posible y al hecho como lo que ocurre, como lo fáctico. Es la versión que defienden Schulz y Passmore. Entonces, así, un estado de cosas es una situación posible, que de hacerse efectiva se convierte en un hecho positivo, o que de no hacerse efectiva, ese estado de cosas se convierte en un hecho negativo. Stein habla de hechos positivos y hechos negativos. ¿Sí? Por ejemplo, decir que ya no está lloviendo sería un hecho negativo. Aunque estaba en posibilidad de que siguiera lloviendo. ¿Sí? Entonces, ese estado de cosas es lo posible, ¿sí? Delimita el ámbito de las posibilidades del mundo, ¿sí? Su espacio lógico. Wittgenstein decía que es imposible pensar, es imposible no pensar lógicamente el mundo. Para eso tendríamos pues que salirnos del lenguaje, lo cual no es posible. Solo en esos casos se siente, se vive lo místico que mencionamos ahora. Esto se justifica, dice la profesora Pilar, de que los estados de cosas sean como la posibilidad. O sea, que cuando pensamos lógicamente el mundo es como pensar lo que lógicamente puede pasar. Lo que no contradice, diga usted, lo que no se contradice a sí mismo, lo que no es inconsistente consigo mismo. Y eso todas las teorías científicas lo tienen, dice Wittgenstein. Pero pues él está señalando, digamos, esos fundamentos últimos de las teorías. Una teoría no puede ser inconsistente consigo misma, ni puede contradecirse consigo misma. Ahí ya serían, como digo yo, como diría Kuhn, eso sería una revolución científica. Romperse algo que rompe la misma teoría. Entonces, los hechos serían lo posible de ocurrir, pero que ocurre. No es solo lo posible, sino la ocurrencia. Por eso una proposición que tiene sentido, dice Wittgenstein, dice algo del mundo. O dice lo que no ocurrió en el mundo. Un hecho negativo. Pues porque si no sería redundante pensar que los hechos son una existencia de una situación existente. Ya, lo posible hay que distinguirlo de lo que ocurre. No se puede hablar de la no existencia de estados de cosas si el hecho del que depende sucede realmente. El que ocurra algo ya presuponía, lógicamente, pues precisamente el que se pudiera dar. Esa unidad del lenguaje que es la proposición, él la caracteriza en varias partes, ¿sí? Como diciendo el mundo, pues y en esa contrapartida, ¿no? Si el mundo es la totalidad de los hechos, como lo hemos dicho ahora, entonces, ¿qué será el lenguaje? Es la totalidad de las proposiciones. ¿No? Y la proposición es la descripción de un estado de cosas, dice Wittgenstein en alguna de sus partes del tratado, ¿no es cierto? Es como el decir, el afirmar algo del mundo. Una vez que en esa función como referencial, descriptiva del lenguaje, ¿sí? Que defendía Wittgenstein, entonces la proposición es la afirmación o negación de algo que podía o no podía darse. Wittgenstein dice que el estado de cosas tiene su equivalente en el lenguaje, sea la proposición elemental. Sería la más sencilla, la proposición elemental, esa proposición atómica, ¿cierto? Afirma el darse efectivo un estado de cosas.
las proposiciones moleculares están compuestas de las atómicas, de las elementales, ¿sí? Por eso, como sabemos en lógica, si yo digo es de día y está haciendo sol, ¿sí? Ahí tengo una proposición molecular, porque se conforma de dos atómicas, ¿sí? Afirma que P y que Q, ¿cierto? Que P, que es de día, y Q, que es que está haciendo sol, ¿cierto? Entonces, mientras la proposición elemental describe algo que efectivamente ocurre en el mundo, ¿sí? La proposición molecular, ¿sí? Y eso será su valor de verdad, ¿sí? Si efectivamente es de día y ya no está haciendo sol, ¿no es cierto? En cambio, la proposición molecular, ¿sí? Su valor de verdad dependerá de sus constituyentes, ¿no es cierto? De que P y Q sean verdaderos. O sea, como sabemos, toda conjunción, ¿sí? Depende de que las dos variables sean verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Sabemos pues que Wittgenstein fue el que formuló las tablas de verdad, ¿no es cierto?, de la lógica simbólica, ¿cierto? Una de esas funciones es la de la conjunción. Si una proposición ha de describir un estado de cosas efectivamente existente, es decir, si una proposición es la afirmación o la negación de un hecho que ocurre, ¿sí? En cambio, un nombre, ¿sí?, no significa nada porque un nombre solo denota, ¿no es cierto? Y ahí también tiene mucha relación con su profesor Russell, ¿no es cierto?, Wittgenstein. Mientras una proposición significa algo, significa eso que efectivamente ocurre allá en el mundo, ¿no es cierto? El nombre solo señala, ¿sí?, digamos. El nombre, ¿cuál es el significado del nombre? Su objeto. Si yo digo, este vaso lo tengo en mi mano, el vaso es el nombre del objeto, solo tiene significado, ¿sí?, el objeto el cual se está denotando a través del nombre. Puede ser un sustantivo, ¿no?, como nos dice la lingüística. Ese principio empirista del significado, que tanto desarrolló el Círculo de Viena, pero que se abrió un poco de la vena wittgensteiniana, es esa, ¿no? En el sentido de que el significado de un término singular, en el caso de un nombre, es el objeto. Y en la proposición, que tiene varios términos, ¿no es cierto? El término que haga las veces de nombre solo puede tener significado si remite a un objeto realmente existente, ¿no? Esos objetos pues, son los signos simples, primitivos, que se combinan para hacer proposiciones. No tiene sentido, ¿sí?, porque solo señala. No es ni verdadero ni verdadero ni falso, solo nombra o no nombra. Entre sus maneras, sus metáforas, ¿sí?, conocidas, famosas gestas, ¿no? Los nombres semejan puntos, las proposiciones flechas. Las proposiciones sí tienen sentido, pero los nombres, por referir a aquellos elementos mínimos componentes de un estado de cosas, ¿sí?, solo pueden pues remitir a un objeto determinado. Los nombres pues parecen constituir análogamente a los objetos en el mundo la estructura fija del lenguaje. Es como su material, los nombres, o en el caso del lenguaje, los objetos en el caso del mundo, es como el material, ¿no?, de operaciones. Independientemente pues de donde se usen, ¿no? Ese atomismo lógico pues de Russell. Hablamos ahora del sentido de las proposiciones y en ello hay que distinguirlas, en las proposiciones hay que distinguir el sentido y verdad o falsedad, es decir, su valor de verdad, ¿no?, porque son modos diferentes de relacionarse con la realidad, ¿sí?
Wittgenstein está pensando un poco en Frege, ¿sí? Cuando habla del sentido, ¿cierto? Porque la figura, lo que dice Wittgenstein, lo que la figura representa es su sentido, ¿cierto? La figura de la proposición, caramba. Por eso es que una proposición será verdadera o falsa, dependiendo de si, digamos, se corresponde o no con el mundo, ¿sí? Con la realidad. En ese caso, distinguimos verdad o falsedad en aquello fáctico que determina que lo que la proposición dice sea verdadero o sea falso, ¿cierto? Pero el sentido, ¿sí? No depende de... O sea, para determinar lo que es verdadero o falso, requerimos del sentido, es previo, ¿sí? Como dice Wittgenstein, solo en la medida en que es una figura de la realidad puede la proposición ser verdadera o falsa. O sea, yo para decir que está haciendo sol, ¿sí? Aunque parezca trivial, pues sabemos el criterio para determinar que la afirmación está haciendo sol es verdadera y que no es falsa. ¿Sí? El sentido es previo al valor de verdad de las proposiciones. Por eso mismo, el sentido se puede conocer, o sea, diga usted, las definiciones, los conceptos, independientemente de que se apliquen al mundo, ¿cierto? Para que sean verdaderos o falsos ya las proposiciones. Comprender el sentido de una proposición significa saber lo que ha de ocurrir para que sea verdadera. Esto es conocer sus condiciones de posibilidad, ¿cierto? Así lo dice pues Wittgenstein. Ahora, esta distinción que fue explotada por el Círculo de Viena, posterior a Wittgenstein, bueno, algunas veces estuvo en el círculo, pero tuvieron muchos encontrones más bien. Importa, porque es que carecer de sentido, sin los, no es lo mismo que sin sentido, ¿sí? Las traducciones españolas traducen mal porque ponen absurdo, ¿no? En vez de poner sin sentido. Unseeming. Sin embargo, a pesar de la dificultad, puede, y que Wittgenstein no es como siempre preciso en esa distinción, carecer de sentido y sin sentido, ¿sí? En donde se usa sin sentido, unseen, es donde falla la relación de representación, de figuratividad, porque es que las proposiciones que dice Wittgenstein que carecen de, perdón, las proposiciones que son sin sentido, que a veces se traducen por absurdo, ¿sí? Son esas que no representan nada, no dicen nada del mundo fáctico, ¿sí? Aunque pudiese estar construida como si dijera algo del mundo, ¿sí? Esas proposiciones que no dicen nada del mundo, aunque pareciera que lo dijeran, ¿sí? Porque no dicen nada fáctico del mundo, pues son las proposiciones metafísicas, o son las pseudoproposiciones precisamente de nuestro gusto estético o nuestras valoraciones morales, ¿cierto? En donde no hay que verles como si dijeran algo del mundo fáctico, ¿sí? Y en esos planos pensaba Wittgenstein en su primera filosofía, eso se vive, se siente, se experimenta, pero de eso no es susceptible, ¿sí? de aplicarle el análisis lógico, decirlo de esa manera. Eso cambió pues en su segunda filosofía. Las proposiciones, pues,
que, como decimos, carecen de sentido, sin los, presentan la falla, dice, que no dicen nada del mundo, como las proposiciones lógicas, las tautologías y las contradicciones de las que aboga el Tractatus, las que aboga Wittgenstein, ¿no es cierto? Aunque bien formadas, lógicamente bien formadas, como cualquier tautología, cualquier contradicción, ¿sí? Sin embargo, no tienen un contenido empírico. A eso se refiere Wittgenstein cuando dice que son vacías, falta de contenido empírico, no dicen nada del mundo, ¿sí? En el caso de las proposiciones filosóficas, que sería como un subconjunto de ese tipo de proposiciones, aunque bien formadas, pero no dicen nada del mundo, no muestran nada, ¿sí? Se han inclinado más por valoraciones morales. Él está atacando pues un poco este tipo de proposiciones, en el sentido de que no son susceptibles de un análisis lógico. De allí que solo las proposiciones de las ciencias naturales son las que tienen sentido. Porque el valor de verdad se puede determinar fácticamente. La concepción del lenguaje de Wittgenstein es única. El lenguaje perfecto, los límites del lenguaje son los límites del mundo. Cada hecho tiene una sola forma lógica y no puede ser correctamente figurado más que por una proposición. Un lenguaje que no figura no es un lenguaje, y los lenguajes particulares no son modos diferentes de figurar el mundo, sino variantes accidentales de un lenguaje ideal que representaría los hechos de un modo lógicamente perfecto, sin disfrazar el pensamiento. Ese lenguaje perfecto puede ser hallado en el lenguaje ordinario una vez abstraído el revestimiento que le cubre y que es la fuente de confusiones, perdón ahí, que llenan toda la filosofía. Esta unicidad del lenguaje será descartada en las investigaciones filosóficas en su segunda filosofía. Cierro con esto, ¿no? Lo que nos dicen también en su introducción Jacobo y Isidoro Reguera. Wittgenstein desarrolló un análisis lógico del lenguaje que aplica primero a este y luego al mundo y a la mediación entre ellos. Una vez cerrado así su círculo, el análisis, es decir, el analista, toma conciencia de sus límites. Esa conciencia de encierro es lo místico, un componente lógico de base y dos lógicamente derivados, el metafísico epistemológico y el místico. Al final del Tractatus casi está diciendo, mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce. Al final, ¿cómo? Aquí yo transcribí esto, pero aquí es como sin sentido, ¿no? No absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo. Por eso su estado místico. Muchas gracias. Entonces, finalizada pues Que pase un poco. la charla del profe, entonces podemos abrir ya el espacio para el debate, para preguntas, inquietudes que tengan, van alzando la mano y bueno, les voy dando la palabra. Entonces, por favor, a ver quién tiene duda. Bueno, por ahora parece que entonces tengo una pregunta para el profe, ¿verdad? Y es acerca del lenguaje, ¿no? O sea, si Wittgenstein tiene esta concepción de que el lenguaje puede explicar el mundo si lo utilizamos de una manera lógica y utilizar Perdón, Felipe, ¿me repites? Creo que no te escucho muy bien. A ver, pero ahí se escucha bien. Sí, se escucha duro. Vale. Dale. Les decía que si en el caso de Wittgenstein, ¿no? Que está diciendo de que el lenguaje, o sea, nos tiene que decir de manera lógica, pues,
lo que está en el mundo, ¿no? Que nos puede representar el lenguaje lógico, ¿no? Las cosas que están ahí fuera. Esto no tendría un problema con la falta de lenguaje también, o sea, porque cuando miramos en algunas concepciones filosóficas o miramos pensamientos metafísicos, nos damos cuenta que a veces es verdad que se hace un uso a veces inadecuado de la significación de las palabras, ¿no? Podemos percatarnos, por ejemplo, cuando Kant utiliza el apriorismo, o sea, no el a priori como el significado en sí, sino un a priori, que es como una condición necesaria. Sin embargo, o sea, entonces esto desmeritaría, o sea, en el caso de la concepción lógica, desmeritaría el uso del a priori como esta concepción que tiene kantiana, solo por esa falta de lenguaje, diría yo, o sea, por esa falta de que no hay una palabra precisa para expresar lo que viene siendo el a priori, sino que se lo utiliza como ese a priori, como algo cercano y a la vez explicativo. Cuando él quiere explicar entonces de manera lógica, no estaría delimitando la metafísica de un punto en el que prácticamente, o sea, no se debería hablar de esa metafísica hasta que no se esté totalmente seguro de lo que se dice. Pero de la metafísica no se puede hablar porque no es susceptible de ser estructurada desde un lenguaje proposicional, que pensaba Wittgenstein, Russell, sí. Por eso, de ese tipo de experiencias, de las que sin embargo escribió Wittgenstein en su segunda filosofía, piensen en la Franza dorada, ¿cómo es? La rama dorada de Fraser, ¿cómo es? Y hay otros par de textos místicos, creo, de Wittgenstein. Pero no acá, en esta primera parte. Él decía, por eso, sabiendo ya de que puedo subir, o sea, por esas escaleras, ya tengo que tirarlas cuando me encierro como en mi propia experiencia, o ya no puedo utilizar el lenguaje perfecto, ¿sí? Con ese corte, pues, de lenguaje funcional, ¿no? Veritativo funcional, ¿cierto? Y eso rompió como con esa tradición que venía desde Aristóteles, me atrevo a decir, ¿no es cierto?, de categorizar las cosas, ¿no? Si bien antes de manera esencialista, como en la antigüedad y el medioevo, ya después a través de nombres, ¿cierto? Pues los nombres que, como decían los empiristas, ¿no? Que son como abreviaturas de cualidades. No, acá lo veritativo funcional son las funciones que cumple un lenguaje lógico, ¿no? O esto está en conjunción con esto, y si no riñe, pues no me impide el cumplimiento de leyes lógicas. Las funciones como que deben cumplir las proposiciones son como esas que no permiten ningún equívoco, que sí puede presentar el lenguaje ordinario, claro. Uy, y que si bien o son esas que el mismo Kant llamaba sintéticas, ¿no? Que dicen algo del mundo, ¿no es cierto? O si no dicen algo sintéticas, serán analíticas, ¿sí? Son esas leyes lógicas que decía, pues, en las que pensaba, digo yo, Wittgenstein, ¿no? Pero que sí, es ir al mundo del lenguaje lógico, digamos. Y ese mundo es el empírico. La filosofía debe ser crítica, pues, de aquellas ambigüedades cuando se pretende hablar de lo que no se puede hablar, decía, pensaba él, ¿no? Ahora, sabemos que eso fue llevado digamos, más allá al extremo, por decirlo así, con el Círculo de Viena, piensa usted en un Carnap, ¿no es cierto? Pero pues Hempel, Ayer y otros
y sociólogos también, explotaron ese principio empirista del significado, ¿no? Porque habría que ver de pronto en otra charla, ¿no? Pero declarar como pseudo discursos a ese tipo de, o sea, a la estética, a la metafísica, a la ética, etc. Porque no denotan nada, no era precisamente lo que... Wittgenstein pensaba más bien que eso se experimenta, ¿no? Pero sí está más allá del lenguaje, es una relación externa con el mundo, ya no es del lenguaje, ¿no? Es una relación desde la experiencia, ¿no? No desde el lenguaje, pero una relación externa al lenguaje, la que vive el metafísico ¿no? O el que vive el esteta. Que estaba como muy inextricable o qué. Hay una pregunta en el chat, profe. Sí, una pregunta en el chat dice, ¿qué figuras de la realidad representan una preposición con sentido y una sin sentido en una base empirista? Proposición, ¿no? Sería... uno diría que más bien la figura es como, desde ese punto de vista, digamos, de forma lógica, ¿no? Es como la mediación, ¿no? Entre mundo y lenguaje, ¿no? Así lo piensa Wittgenstein. Porque es que el lenguaje es como lo que da expresión a nuestros pensamientos, ¿cierto? Esa expresibilidad debe estar, digamos, referida al mundo externo, al mundo físico. De esa corte, pues, naturalista de la primera filosofía de Wittgenstein. Naturalista en todo caso sí, porque está hablando de que no tiene sentido el lenguaje que no hable del mundo físico, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿no? Es el de las ciencias naturales. Solo que necesitamos depurar la lógica de ese lenguaje. Entonces, el lenguaje es la expresión del pensamiento y para arrojarlo al mundo, pues necesito como una forma lógica que me permita esa articulación, ese vínculo, eso que tener en común con el mundo. Entonces, por eso el lenguaje, es decir, la proposición, ponerlo así, se dirige al mundo a través de la forma lógica. Solo que es que ese mundo en virtud de su isomorfismo, el isomorfismo de Wittgenstein, ha de tener como precisamente esa estructura que uno dice que desde el lenguaje, pues que tiene el mundo. Hay unos presupuestos allí pues, muy a priorísticos, ¿no? Por supuesto. Y por eso pues se liga mucho a Wittgenstein con esa vena pues a priorística kantiana. Pero entonces sí, el Wittgenstein da ejemplos de proposiciones, y dijimos, ¿no? Que figuran en el mundo, ¿cierto? O que expresan esa figuratividad formal, pues, que yo puedo hacer inquebrantablemente sobre el mundo. ¿Sí? Y yo puedo hacer varias proposiciones, ¿sí? Moleculares, sí, y eso es lo que uno vive haciendo, ¿no? Pero ¿cómo decir algo con sentido? ¿Cierto? Que dice, pues entonces, ¿será que se pueda verificar en el mundo eso que uno dice? Entonces, si además de día soleado, de día y de soleado, ¿no? Ahí ya van dos proporciones atómicas, ¿cierto? Yo digo que está agradable, por ejemplo. ¿Cierto? Y puedo seguir agregando y agregando como en forma conjuntiva, ¿sí? Varias proposiciones. Eso permitiría atrapar el mundo si el mundo se correspondiese con esa figuratividad expresada pues en esa proposición molecular. El problema bien está es cuando a Wittgenstein le pedían ejemplos de elemento, de objeto pues, más bien, de objeto.
Y él por ahí le respondía, creo que era a Malcolm, creo que era, bueno, no me acuerdo, que él él en ese momento estaba en su papel de lógico, y el lógico pues no está precisamente, digámoslo así, diciendo algo del mundo directamente, ¿no? El lógico está hablando de las condiciones de posibilidad de cómo puede darse los hechos del mundo. El que dice algo acerca del mundo es el científico, ¿no? El científico natural, el climatólogo, está midiendo los grados de temperatura, etcétera. Pero, pero ya de hablar de esos átomos, ¿no? De esos objetos, Einstein nunca como que da un ejemplo de eso, ¿no? Yo ahora me atrevo a decir, ¿no? Esto es un vaso, ¿no? Pero si usted ve, para un Russell, que maestro de Einstein, el vaso ya es un hecho molecular, es compuesto, porque es que tiene varios rasgos, ¿sí? Su color, su tamaño, su volumen, ¿sí? Etcétera. Un hecho atómico para un Russell sería algo que solo se capta en un momento determinado y es como irrepetible. Pero Russell distinguía nombre lógico, que sería eso que se capta solo en un instante, y nombre propio, ese que gramaticalmente sabemos, vaso, sería un nombre propio. Pero, por ejemplo, este vaso sería el de este momentico, como yo lo estoy sintiendo, de pronto más tarde ya no está frío. Eh, Profe, pues gracias por la charla. Yo quedé con varias dudas. Yo no, al final no entendí. Entonces, espérese a ver si. No, al final no entendí si hay una serie de reflejos entre mundo, pensamiento y lenguaje. Si se puede decir que el lenguaje es reflejo del mundo, porque por otro lado hay partes del mundo que quedan sin iluminación, que no es posible reflejarlas, que es necesario mostrarlas, casi que me recordó eso de García Márquez, ¿no? Que cosas tan nuevas que no había nombre para esas y había que señalarlas con el dedo. Pero entonces, ¿sí se puede decir que el lenguaje es reflejo del mundo o el mundo reflejo del lenguaje o cómo funcionaría eso? O sea, porque el lenguaje no alcanza en últimas. O sea, sería más grande el mundo, pero lo que Claro, pasa es que usted ya era, dijo que mundo lógico, entonces ahí ya no, ya me eso, pierdo. eso también era lo que abarcaba mi pregunta, o sea, eso no sería un problema también de la falta de lenguaje y de las cosas que no podemos expresar, de lo que se nos va incluso a veces de la vista. Es que el mundo, no se te oye muy bien, Felipe, pero el mundo no es precisamente, no, si Wittgenstein está hablando pues de esa estructura lógica común entre mundo y lenguaje, gracias a la forma lógica, mediado por la forma lógica, lo que quede más allá del lenguaje no es algo de lo que se pueda decir, porque como el propósito de él, queríamos decir, el propósito de él era señalar hasta dónde llega, ¿sí? El lenguaje lógico y hasta dónde no. Entonces, eso que solamente es como, que yo digo como existencial, ¿sí? Que en varios pasajes habla de místico, Wittgenstein, eso está más allá del alcance del lenguaje lógico, ¿sí? Entonces, no es que haya un mundo más, como por decirle, como más grande que el lenguaje. Eso ya no es atrapable con el lenguaje. Esto ya es más como lo subjetivo.
Es ese, como ese encerramiento del místico, ¿sí? Que O tal sea que vez eso ya no haría parte del mundo. eso ya no sería parte del mundo en el caso de quererle ver es una estructura lógica, pues de lo cual se pueda decir algo verdadero, o sea, que permita decir algo verdadero del mundo. Sí. Eso ya está, pues sí, más allá, eso es una relación externa al lenguaje. Y no es como, no diría, yo me atrevo a decir, pues, como comunicable. No, pues es que de hecho no sería, eso solamente, sí, es subjetivo, solo, por eso es que dice, solo se muestra, se señala, sí, y solo lo hace cada uno en su lugar, ¿no? Pero, perdón, profe, ¿y cómo sería ese mostrar? Porque en otra de los pasajes que usted cita dice, la proposición muestra lo que dice, Sí. ¿no? Entonces uno queda, bueno, y cómo es ese mostrar? ¿Y cómo es el mostrar en el caso de lo místico que no se puede sino mostrar? Y está, que no es, yo por eso aludía que hay dificultades de interpretación, y lo dicen los expertos, sí. Hay una relación intrínseca, ¿cierto?, al lenguaje mismo, y en ese caso es una mostración lógica, ¿sí?, distinta a ese mostrar fuera del lenguaje que es la mística. Es, entonces, ¿y qué puede mostrar la proposición? No, solo lo que dice, y lo que dice es, por ejemplo, está de tarde. No puede decir, por ejemplo, está de tarde y está de día, hablando digámoslo así, del mundo externo, digámoslo así, objetivo, ¿no? Porque ahí pues no se corresponde con el mundo. Puede decir otras cosas que no se contradigan, ¿cierto? Y por eso es que hay una suerte de, pensaba Wittgenstein, de ambigüedades en el lenguaje de la filosofía, y etcétera, que está plagada, y pensaba, ¿no?, Wittgenstein. En el caso de las proposiciones lógicas, ya no esas proposiciones referidas al mundo, esas que tienen sentido porque tienen contenido empírico, ¿cierto?, y que por supuesto se deben construir lógicamente para que no sean autocontradictorias, etcétera. Aparte de esas, Wittgenstein dice, pues, hay unas proposiciones lógicas, ¿cierto? Y él habla en el Tratado de la Tautología y de la contradicción. De ahí derivan todas las funciones de la lógica. Hay una derivación allí. Bueno. Pero entonces, esas no muestran nada, las proposiciones de la lógica. No tienen contenido, no dicen nada del mundo, son vacías. Que eh, como en el Tractatus no hay una, digamos, una posibilidad de hablar como sí lo vino a hacer en su segunda filosofía del lenguaje mismo. Por eso es que Wittgenstein dice por ahí, no muestran nada. Las proposiciones lógicas, sí, pues claro, son vacías de contenido empírico. O sea, piense usted en la definición de conjunción, de disyunción, de implicación, de negación, de tautología, de contradicción. ¿Sí? Son meros, meras como construcciones definicionales, ¿sí?, pero de la función misma. ¿Sí? Pero eso no está diciendo nada acerca del mundo empírico. Entonces, la proposición que muestra, volviendo a las que se refieren al mundo, que serían sintéticas, ¿cierto?,
muestran si el mundo, en el sentido en que si están bien construidas, sin entrar en contradicción, ¿sí? Tienen pues esa posibilidad de, eso es lo que se hace en una proposición, ¿no? De describir un hecho. Si está bien articulado, entonces está mostrando el mundo en esa labor descriptiva, pero siempre intrínseco al lenguaje mismo. Cuando él dice, pues, de eso que solo se puede mostrar, ¿sí?, fuera del lenguaje, eso ahí no cabría lenguaje alguno, pues. Sería la mística. Listo, profe, gracias. No, usted, Iván. No, ¿usted qué les pareció? O sea, ¿qué otras inquietudes? ¿O no entendió nada? Cualquier inquietud, pues la hacen saber si quieren en el chat, por si tienen mala conexión, o si no, pues pueden alzar la mano y se les da la palabra para contestar. Parece que no hay más inquietudes, Felipe. Sí, profe, una de Richard Alexander ahorita dice, ¿qué proposiciones complejas atómicas puedo identificar fatuamente? Factualmente, identificar factualmente. Sí, esas son las que tienen sentido, ahí está, porque dicen algo del mundo. Dicen es describir algo del mundo. Mientras, ¿cómo diríamos? La relación de igualdad, por ejemplo, no dice nada del mundo. Solo es como una definición de lo que es la igualdad, ¿cierto? En cambio, decir yo estoy sentado ante el escritorio, esa sería una proposición factual, pues, porque está diciendo algo del mundo. En ese, ¿cómo diríamos? En ese propósito, pues, a Wittgenstein se le ha asociado con el Círculo de Viena, ¿no? Por su empirismo lógico, ¿no? Por eso se le ha llamado positivista lógico. Y hay un empirismo allí, por cierto, en cierta vía de los viejos de los empiristas clásicos, quiero decir, de Locke, Berkeley, Hume. Porque estos, por decirlo así, hablaban del origen de las ideas como aquellos ladrillos últimos desde los cuales se construye, digamos, el conocimiento. Entonces, esto como que, por decirlo así, todo deriva de la experiencia. En últimas, todo lo que la ciencia pueda decir tiene que tener una base empírica. Todas las proposiciones que se han ido formando, las teorías, las leyes, sí, esos sistemas, sí, en últimas son reducibles a la experiencia, derivan de la experiencia. Wittgenstein tenía una inquietud un poco semejante en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los ladrillos últimos del conocimiento, por decirlo así? Pero entonces, él lo va a poner en el sentido lógico, que era ese era su mira, ¿no? Su interés. Entonces, veamos los átomos lógicos de nuestro pensamiento, digámoslo así, y veamos cómo se vinculan para formar como
sí, como proposiciones, pues, para poder hablar del mundo. Entonces, asimismo, en el mundo yo tengo que encontrar lo último, lo más irreductible, hasta donde puedo llegar en últimas. Esos eran los objetos simples que decíamos ahora, ¿cierto? Pero si yo tengo un objeto simple, yo solamente lo puedo como señalar. Decir vaso, yo no estoy diciendo nada. Yo digo, el vaso está vacío. Ahí digo algo del mundo. Esa ya es una proposición, ¿cierto? Fáctica. Pero para poder yo decir algo del mundo, yo tenía que, pues eso es todo muy trivial, pues habrá que ver en las ciencias, pues, cuáles serían esos, ¿no? Esa armazón lógica que le permita decir con sentido lo que haya en el mundo, ¿no? Porque ahí es qué es lo que hay en el mundo, cómo está comportándose, cómo funcionan las cosas, los objetos, ¿no?, del mundo. Profe, perdón, ahí sería válido el ejemplo de Carnap. Lo voy a poner en el chat, el de artrópodo, ¿recuerda? El del texto de la superación de la metafísica. Claro, claro, Iván. Interesante. Por ahí Felipe estaba inquieto con Carnap, ¿no? Esos enunciados protocolares de los que hablaba Carnap, de la superación de la metafísica y el análisis lógico del lenguaje, que llevó como a ese extremo, digo yo, esa postura, digamos, verificacionista de Wittgenstein, ¿no es cierto? Entonces yo, en últimas, artrópodo se descompone, ¿no? Un animal de 3 partes, como es que dice Carnap. Eso es verificable. Los conceptos tienen esa sería lo atómico ahí, ¿no? Diríamos. Que conforman el término artrópodo, que es divisible en 3 partes. Cuerpos segmentados, ¿no? Puede ser un cuerpo segmentado, sí. Leo el agregado. Por ejemplo, artrópodos son animales que poseen un cuerpo. Cuerpo, y lo que pasa Segmentado. es que seguro está mal el OCR, ¿no? No fue bien escaneado. Vale. Que poseen un cuerpo segmentado con extremidades articuladas y una cubierta de quitina. De esta manera ha quedado resuelto el problema antes mencionado en relación a la forma proposicional elemental de la palabra antrópodo. Esto es, para la forma proposicional, la cosa X es un artrópodo. Se ha estipulado que una proposición de esta forma debe ser derivable de premisas de la forma X es un animal. X posee un cuerpo segmentado. X posee extremidades articuladas. X tiene una cubierta de quitina. E inversamente, cada una de estas proposiciones debe ser derivable de aquella proposición. Todo tipo de proposiciones que da el biólogo, el entomólogo, ¿sí? En última se reduce a algo que es constatable empíricamente, un cuerpo segmentado de 3 partes, y construye pues como todas las caracterizaciones que da el biólogo, ¿no? de ese animal, ¿cierto? De insecto. Pero la otra semana decíamos, ¿no? Esas posiciones verificacionistas que les llevó al Círculo de Viena, como a Carnap, pues, para tildar al discurso o a las ciencias sociales, digamos, en general, como pseudociencias, ¿no? Ya eso, por supuesto, trajo reacción, ¿no? Como decíamos la vez pasada, ¿no? De su contrapartida, ¿no? El círculo de la escuela de Frankfurt, ¿no? Digo yo, el joven Habermas, ¿qué más?
de Adorno y Adorno, Horkheimer. Horkheimer, claro. Horkheimer. Horkheimer, claro. De no, pues, hablar del mismo, como el mismo criterio para ese tipo de ciencias, ¿no? Serían verificacionistas estas, pero no estas en el mismo sentido, pues de la misma manera como lo son aquellas, ¿no? Las ciencias naturales, de verificacionistas. Sí, tal vez estas inquietudes que más bien queden, ¿no? O incomprensiones, porque eso pues me parece pues, que a veces uno se presenta tan claro, que uno no puede hacer claro, que precisamente abran inquietudes en los estudiantes, ¿no? Que por ahí es que se empieza a indagar y a investigar. ¿Sí o no, Iván? Tener como alguna inquietud, por eso decía el Sócrates, yo Sócrates, ¿no? Solo puedo saber lo que ignoro. Ujú. ¿Qué nos dice Rosita? Profe, buenas tardes a todos. Qué Rosita. Qué pena, no Qué pena. pude llegar a tiempo, estaba con unas diligencias, Ah, tranquila, Rosita. pero sí, Gracias por acompañarnos. Decía yo que hay pues una filosofía de la mente también en Wittgenstein y que pues como usted no va a hablar de problemas de filosofía de la mente como en 15 días, ¿verdad, Rosita? sí, sí, profe. Ujú. Ujú. Sobre el Cosa que problema mente-cuerpo. Ujú. mente-cuerpo. Ah, sí, es verdad que es perfilado por allí. Mm. Ya oiremos. Y así pues inquietar. No sé pues qué más, Vanessa, ¿qué nos dices? No es bueno. Sí, no. Diana, Cristian, Brandon. Mm. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo. De Igual, Marisa. llegué re tarde, tenía clases, Ah, ojalá pues pueda continuar escuchándolos. Ando medio perdida aquí, entre una cosa y otra, como asimilando un poquito. eso, sí, eso no tiene dos bemoles. No, pero gracias por acompañarnos. Ahí queda la grabación, Vanessa. Sí. Felipe que nos está moderando y lo vamos a postular, hombre, Felipe. Bien. Ahí con Richard, por ejemplo, si hoy le tocó a Felipe, la próxima, si Richard no tiene trabajo, nos modera y nos graba la clase. Y entonces, para que suba la grabación, si de pronto hay interés. Y bueno, ¿alguna Profe, otra inquietud? ¿Cómo, Vanessa? qué pena, profe, ¿cómo puedo acceder a las grabaciones de los que Sí, pueden? eso lo voy a Felipe. subir a un drive. Y de ese drive, pues yo ya le comparto el link al profe para que les comparta a todos ustedes y de ahí ya ustedes van a poder ver las clases ahí grabadas. Vale. Bueno, las Ah, pero charlas. no se va a Pues, seguir con el canal de YouTube, entonces. Es que tenía ¿Cómo? un canal de ¿No? YouTube, pero ¿de quién era? Es que la cuenta no tengo esa cuenta de Gmail, o si no podría subirlo ahí. Iván, vos sabés de esa cuenta. Es que yo tengo la cuenta de electrónico, correo electrónico. Por ahí les escribí la otra vez. ¿Esa es la misma que decís, Iván, o hay otra? Pues no sé, yo sé que hay un canal en YouTube, pero yo no sé quién Sí, lo abrió, sí. ¿no? Deben haber sido... Sofía y Juan Ángel. Sí, sí, sí. Sí.
pero yo no, eso sí no sé, no, pues va a tocar Felipe Gus, tal vez crear otro entonces, Iván, porque no contamos con eso. Vale, yo No, creo otro, entonces. Creo otro canal de YouTube y ya subo No, las pero cosas ¿cómo van a perder las conferencias que ya tenemos ahí de los profesores, no? también. claro, eso, Y todos los, tendrán el y es, contacto de pronto de Juan Ángel para poder Sí, decirle a él a para poder Mauricio. migrarlos a un correo que no sea el de ellos, el yo, personal, ¿no? Porque yo te también pongo en maluco. contacto, hombre, Felipe, para que directamente, sí, ellos te den ahí cómo será el contacto de eso, claro, Iván, eso está, esas charlas que hay allí son valiosas. Y ahí quedan, porque pues un semillero es eso, inquietarse por algo y empezar a meterse, pero también decíamos que deben haber varios intereses, ¿sí? Se ha manifestado la hermenéutica, de lo que nos va a hablar Iván, y pueden surgir otros intereses, por eso les pedíamos a Rosita que nos hablara de la filosofía de la mente, a Jacobo también, sobre, por ejemplo, el realismo, no sé, la física, filosofía de la física, mm, pero también oírlos a ustedes, ¿no? ¿Qué motivaciones, otras motivaciones, inquietudes, o postular algo? Lástima, pues, Diego, que fue el que yo lo oí hablar la vez pasada, no llegó. Él verá, hay que dar la grabación, o yo no sé. Él estuvo un rato, pero creo que se ¿Sí? desconectó otra vez. Sí. Ah, ya. No sé si hay alguna otras motivaciones, Vanessa, Cristian, Diana, Buenas tardes, profe y Richard. profesores. De hecho, en cuanto a la grabación, me atropella la tecnología, pero podría ayudarle quizás en algunas moderaciones del chat, diría, de pronto para ver, estar atento a algún comentario que nos escriban. Y con el futuro esto va a crecer. Y de mi parte, pues avanzando como estudiante y aprendiendo calladito. Si algo se me ocurre, le pregunto. Gracias, profesor. Bueno, ya son dos, vea, Felipe y Richard, ahí vamos a tener una virtualidad al día. Brandon López, tiene la mano alzada. Sí, Sí, Brandon. bien, profe, ¿cómo está? Sino que no me queda bien el carácter de figura, o que dice que también es picture, más que todo por la conexión, ¿no? Que dice que hay entre lenguaje y mundo. Y creo que me quedé perdido entre el ejemplo de las notas musicales y el piano o el instrumento, y estaba pensando en una relación de lenguaje lógico, ¿no? Que presenta Russell con nuestro mundo, viendo que tanto la experiencia beneficia o altera el lenguaje lógico que presenta Russell. Entonces esa es mi duda. Porque es que allí se da como ese reflejo, ¿no? Entre lenguaje y mundo. En ese tipo de metáforas que emplea, o él quiere mostrar pues ese reflejo también metafóricamente, y así como medio oscuramente y muy de manera corta, y dice, claro, porque es que una partitura, ¿cierto? Musical, eso es lenguaje, ¿cierto? Lenguaje, ¿qué? Musical, ¿qué? Signos musicales, ¿cómo se dice? Eso se corresponde, digamos, acústicamente, en ese caso sería un signo, pues un grafema, ¿no? Los pentagramas, ¿no? Son símbolos, ¿no? Escritos, ¿sí? Pero que, digamos, cumplen como esa función de espejo, ¿no? Especular, espejo, con el sonido, que ya es como
por decirlo así, como algo del mundo que nos llega, porque es que si tenemos al violinista, ¿no es cierto?, que está emitiendo unos sonidos, ¿no es cierto?, con su instrumento, entonces decimos que hay como algo en el mundo que se está, hay un acto en el mundo acústico, ¿cierto?, producido por el violín del violinista. Entonces, ese mundo, ese sonido que produce el violinista está en esa suerte de, es como espejo, ¿no?, con el pentagrama que es gráfico. Entonces, comparten algo en común, el sonido y el pentagrama, ¿no? Pues tantas veces el músico lea el pentagrama, digámoslo así, va a producir el mismo sonido, ¿no?, que es como ese acto en el mundo que está produciendo, ¿no?, a la vez que está leyéndolo, ¿no? Entonces tiene como esa... El mundo tiene esa sombra en el lenguaje. Pero el texto de la Través se llama La sombra del lenguaje, ¿no es cierto? El que estuvo aquí en Colombia. Bueno, en ese caso la sombra del lenguaje tiene que ver más con lo místico, ¿no? Que eso no se, no lo experimentan todos del mismo modo, pero el sonido sí. En el sentido, pues, de que es una reproducción del pentagrama o se puede reproducir a partir del pentagrama, ¿cierto? Lo mismo que el alfabeto, ¿no? Todo lo que haga, lo que lea con él o escriba con él, se puede reproducir, pues, incluyendo las leyes que rigen nuestro alfabeto, ¿no? Pues, eso es lo que él le llama ley de proyección. El lenguaje proyecta como en el mundo la estructura lógica que, eso sí, ha de ser común con el mundo. Ahora, porque, por decirlo así, el crítico del musical te va a decir, no, se equivocó en esta nota, ¿no? Corrija, le dice al aprendiz, ¿no es cierto?, del violín. Entonces, hay una corrección, ¿no?, de la proposición que hace, pues, bueno, o el sonido que produce el violinista, ¿no? Si no está correcto el pentagrama ¿sí? Entonces, no sería, no tiene como esa, no reflejaría como lo que debe reflejar el pentagrama, si lo interpreta bien, si toca bien, pues, decimos. Pero es que la proposición bien construida, ya pasando al término lingüístico, pues, digamos, incorporando eso que yo he mencionado, pues, como las leyes lógicas, entonces no podrá ser mal construido y tendrá como esa estructura, pues, correspondiente a cómo es el mundo. Las leyes científicas, por ejemplo, serían como expresión, según Wittgenstein, perfecta, pues, de lo que es el mundo, de cómo se comporta el mundo, sino pues que en ella subyacen unos presupuestos lógicos. Sí, está. Metas a leer el tratado y podemos seguir conversando en varias ocasiones así, ¿no? Vamos a aprovechar los viernes o si tienen inquietudes, eh, siempre pues anhelando, ¿no?, que tengan algo en común ustedes, los estudiantes, para que vayan perfilando algo. Pero pues apenas estamos empezando, pues, abriendo inquietudes.
Disculpe, los materiales de exposición y lectura previa se los envía a correo general. Yo he enviado, yo no sé si sea buen medio, a través del, sí, del correo de Episteme, correo electrónico, ¿sí? También por WhatsApp puede ser, pero de pronto no todos no tienen WhatsApp, no les gusta esa vaina. Entonces, pues, más es acorde pues el correo, ¿no? Pero pues como ustedes gusten también. El profesor Iván, por ejemplo, nos podrá compartir algo de hermenéutica para el próximo viernes. Algo introductorio, de lectura previa o como él lo considere. Sí, profe, yo le envío algo para que usted me haga el favor de reenviárselo a los participantes. Gracias, Iván. Entonces, ¿qué, Felipe? Pues ya creo que no hay más participación o comentarios. Entonces supongo que ya se finaliza, ¿no? la sesión ahorita. Dale. Se les da las gracias al profesor pues Iván por estar aquí colaborándonos y a aquellos que llegaron, ¿no? Igual por asistir, por escuchar y por compartir también sus comentarios. Sí, sí, sí.